Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Guadalupe Ramiro Gutiérrez. Le vengo a presentar la teoría de las relaciones humanas por Elton Mayo. Principalmente tenemos que saber qué es la teoría de relaciones humanas. Esta teoría pues enfatiza que la parte más importante y destacada de una organización es la humana. Sin importar las circunstancias, dice esta teoría que el humano o pues realmente lo que es la persona es lo más importante en la empresa por encima de la maquinaria. Además, comprueba que una persona está más conectada con el bienestar que lo rodea en cuanto al grupo que le pertenece o el ámbito que la propia tarea desarrolla. Que si precisamente una persona se va a sentir cómoda en precisamente con las personas que están rodeadas con ellos, amigos, conocidos y más que nada con compañeros del trabajo que se sientan seguros, ¿no? Los antecedentes. Primero tenemos que saber, pues, cómo surgió la teoría, ¿no? Principalmente esta teoría tuvo un impacto inmediato después de la Segunda Guerra Mundial, que vio un enfoque diferente en los estudios organizacionales en ese tiempo, que principalmente se categorizaba mucho o pues, más que nada tenía mucho impacto lo que era la sobreexplotación de las personas, ¿no? En ese tiempo que era mucho de la industria, el posguerra más que nada. Hasta ese momento solo se hablaba de la administración científica, que principalmente esta administración científica pues probablemente consideraba que los trabajadores como una extensión de la maquinaria, que principalmente no se les tomaba mucho consideración y pues en ese tiempo pues hubo mucha polémica como la explotación de las mujeres también en las empresas y pues se mantienen los mismos trabajadores, llegando a tener muchas incapacitaciones pues en médicas, ¿no? En muchas empresas, por lo mismo, de que era mucha sobreexplotación de las personas en ese tiempo posguerra. Principalmente, pues vamos a hablar de cómo comenzó Elton Mayo. Pues Elton Mayo comenzó con el experimento en las plantas Phantom Worm, o como se llame, en 1924. El experimento en esta empresa hubo un gran descontento entre los 30,000 trabajadores de las plantas, más que nada porque era como una empresa de construcción de móviles, pues obviamente tenían a las personas pues obviamente expuestas a mucha luz. Entonces pues terminaban con incapacidades más que nada y a veces no les daban descansos o no les daban ese reconocimiento que pide más que nada esta teoría, ¿no? Y la conclusión extraída en la investigación fue que al prestar atención a los empleos dio un resultado, un mejor desempeño. Principalmente, Elton Mayo trató de implementar esta teoría en la empresa que considerara que los trabajadores pues tuvieran más impacto en la organización y tomándoles en cuenta, dándoles descansos, pues obviamente entre trabajo, dándoles tiempo para comer que no les daban y pues aumentar un poquito más que nada el tiempo pues que pudieran descansar con sus familias, ¿no? Para que pues no tuvieran esa inconformidad y esa percance de pues tener que pedir una incapacidad eh, de salud. Los aportes que otorga esta teoría principalmente es la mejora de la perspectiva clásica de cómo se consideraba la productividad. Principalmente esta habla de cómo al inicio principalmente consideraban que la productividad era eso, era pues trabajar hasta morir o trabajar hasta pues incapacitarte, precisamente la sobreexplotación en las empresas, ¿no? Que principalmente pensaban que trabajar más tiempo pues era más producto, pero principalmente es trabajar bien y trabajar seguro, ¿no? Que actualmente es así. Que el trabajo es una actividad importante para el ser humano y es desarrollo influye en las relaciones sociales individuales. Principalmente habla de que, pues, aunque el trabajo sea importante, pues, en su desarrollo tiene que tener, precisamente una buena comunicación con tus compañeros o ya sea individual más que nada para, pues, solamente tener un beneficio en la empresa y la productividad sea mayor, ¿no? Demostró que son los factores materiales, que no son los factores materiales, sino los psicológicos y sociales los que contribuyen al crecimiento de la productividad del trabajo, pues habla principalmente que pues así, lo más claro, habla que la máquina no lo es todo, que principalmente las personas son lo que más importan en una empresa, una organización, y precisamente también lo que son eh, los grupos sociales que se hablan en la misma empresa, ya sea pues solamente desde el mismo trabajador y pues jefe o jefe de trabajadores para pues obviamente llevar a cabo los objetivos de la misma empresa para tener una productividad buena.
Los objetivos de esta teoría es principalmente recalcar que el factor humano es la parte más importante de la organización y que se le deben dar los tratos adecuados para su rendimiento adecuado. Que la comunicación entre los partidarios de la organización sea clara, sin prejuicios y de por medio y sin importar el rango. Sin importar el rango que tú tengas, tú puedes llegar a hablar con el mismo jefe de la empresa si tienes algunas incertidumbres que encontraste en la misma empresa para pues que sea acatada inmediatamente, ¿no? Sin tener ese prejuicio de que es tu jefe y pues no te va a hacer caso, ¿no? La voz de una persona es lo más importante en una organización y lo más importante es escuchar. Lograr ofrecer al trabajador autonomía, reconocimiento y dar las oportunidades de participación en las actividades de los grupos sociales a los cuales viven. Por ejemplo, aquí es, por ejemplo, darle la autonomía al trabajador de que precisamente pueda desenvolverse bien en su área de trabajo. Obviamente darle lo que son pues las reglas principalmente y los objetivos, pero pues darle la oportunidad de hacerlo a su manera, ¿no? El reconocimiento, pues reconocer a las personas dándole, por ejemplo, empleos del mes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Remuneraciones y demás. Dar oportunidad de participación, pues principalmente en los grupos sociales, pues habla de que, por ejemplo, salir con sus amigos o darles oportunidad de vivir con amigos conocidos en el trabajo o pues con sus amigos en una familia, ¿no? No sobreexplotarlo con horas de trabajo extras, pues solamente obligatorias, ¿no? Las ventajas. Las ventajas que establece esta teoría es que establece una relación clara entre el rendimiento y ambiente del trabajo, enfatiza el papel de las interacciones sociales en el ambiente laboral, reconoce el impacto de las condiciones de trabajo en el bienestar y rendimiento de los trabajadores. Las desventajas es que la idea del hombre social no es lo suficiente para mejorar la productividad. Habla principalmente que en ese tiempo pues tenían como el hombre social el top de lo mejor, que en esta teoría habla de eso, pero al final pues no era lo mejor para la productividad, ¿no? Principalmente tenía más factores externos que pues, o secundarios que pues tenían que, pues, pues disminuían lo que era esa mejora, ¿no? De la productividad. La relación entre satisfacción en el trabajo y productividad maneja variables lo más complejas que no fueron consideradas en los experimentos, pues principalmente habla de los factores secundarios que no se consideraron en cuenta precisamente en esta teoría. Por ejemplo, pues obviamente eh, algunas, como por ejemplo uno de los factores secundarios, pues sería los problemas externos que tiene un trabajador, ¿no? No sabes qué está viviendo esta persona sin que esa persona te diga. Entonces, probablemente algunos trabajadores pueden llegar a tener problemas o posiblemente algunos factores externos como cualquier cosa que llegue a pasar, ¿no? Los niveles, pues no se consideraban, por ejemplo, los niveles de salarios en ese tiempo, principalmente como no le enfatizaban mucho, más que nada en esta teoría también, pero más que nada esta teoría enfatiza mucho en el bienestar del trabajador, pero no enfatiza mucho en lo que es en el aspecto monetario. El interés por las tareas, más que nada, por ejemplo, algunas tareas pues eran acatadas adecuadamente y algunas otras no, ¿no? Más que nada. La cultura organización y el ambiente del trabajo. Las aplicaciones serían como la comunicación interlaboral, los problemas de las relaciones empresariales, la integración laboral, la motivación y reconocimiento laboral, también lo que es la psicología laboral y la interdisciplinaridad. Por mi parte sería todo. Aquí estarían las referencias a las páginas que pues consulté toda la información y por mi parte sería todo. Gracias.